Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
vamos a hablar de juegos de ciberguerra, la estrategia ofensiva en la ciberinteligencia. Y voy a dar la bienvenida a Juan Carlos Izquierdo, lo primero. Por aquí le tenemos ya. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenido. Es CEO y fundador de Orion Security Latam, empresa de Ecuador de ciberseguridad y ciberinteligencia, y que tiene operaciones en varios países del continente americano. Pues bienvenido a esta es tu casa, Intelcom. Y vamos a subir, si te parece, aquí tenemos, esta es tu charla. Voy a ver si... Aquí tenemos ya el Power. Perfecto, buenísimo. Te dejo, adelante. Listo, bueno, no, muchísimas gracias, Emma, por la apertura y muchísimas gracias por este nuevo espacio. Ya he estado 3 años consecutivos, así que ya casi lo considero como mi casa, la Intelcom. Con muchísimo gusto voy a presentar esta diapositiva, esta ponencia, perdón, que la habíamos presentado en Costa Rica, justamente con todo esto de las amenazas cibernéticas que se han presentado, y la traemos acá. Juegos de ciberguerra, la estrategia ofensiva en la ciberinteligencia. Básicamente, nosotros vamos a enfocarnos en estos puntos porque la intención o la dinámica de la presentación es que podamos comprender un poco de qué se trata este concepto de amenazas cibernéticas, un poco de qué es lo que ha sucedido, porque la mejor manera para contener estas amenazas es conociendo los adversarios, conociendo los enemigos. El índice se detalla como por qué tantos ataques de ransomware, estadísticas acerca de esto, anatomía de un ransomware, la frase quizás o el punto medular de la conferencia, si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra, que acá lo traemos al nuevo campo de acción, al nuevo dominio, que es si quieres paz, prepárate para la ciberguerra. Y las conclusiones como tal. ¿Quién soy? Bueno, me presento un poquito. Soy el CEO y fundador de Orion Security Latam, una empresa de ciberseguridad y ciberinteligencia. Actualmente, y esto es una primicia que me permito darles, la empresa es parte ahora, ha sido absorbida por el grupo For Consulting Group, que opera en toda la región centroamericana, con más de 40 años de experiencia en el mundo de la tecnología, y justamente tenemos este campo de acción en toda la sección de Centroamérica y el Cono Sur. Por lo cual todo este ejercicio de seguridad o este ejercicio de ciberseguridad lo estamos compartiendo en todo el continente con muchísimo gusto. Bueno, hay parte de lo que soy. En algún momento podrán visitar mis redes, por favor, ahí para no entrar mucho en detalle, pero en todo caso quería darles esa primicia que ahora somos parte del grupo For Consulting y operamos en toda la región. Estas son mis redes sociales, con muchísimo gusto, interacción, cualquier comunicación, estamos a la orden. ¿Qué es lo que vamos a ver en este momento? Primero, el porqué de tantos ataques. Hemos visto en las redes, hemos visto en internet, hemos visto en las noticias la cantidad de ataques cibernéticos que se han dado. Y parto por este punto que es trascendental y creo que marca un antes y un después a lo que conocemos como la extorsión o los ataques cibernéticos a entidades muy grandes. Entiendo que ustedes conocieron de la afectación al Colonial Pipeline, que es una central hidrocarburífera que fue comprometida por un ataque de ransomware, y esta central hidrocarburífera dejó prácticamente, si mal no me equivoco, 60 o 65% de la población estadounidense sin combustible. O sea, fue un desabastecimiento bastante grande. Lo irónico de esto y la historia de esto es que se pagó por por el decryptor o por la llave de descifrado. Se pagó, creo que fueron $5 millones. Se la obtuvo, pero el método de descifrado fue tan lento que recurrieron a los respaldos que tenían. Y ahí nos viene un poco a la mente las películas que nosotros hemos visto en nuestra niñez, en donde dicen que los Estados Unidos no negocian con terroristas. Y bueno, acá vimos que hay un pequeño negocio de terroristas, porque básicamente le entregamos valor, le entregamos dinero en bitcoins en este caso, para que ellos sigan sustentando el ejercicio. Esto está pasando. Y a esto se suma, por supuesto, bueno, lo que acabo de decir, todo el contexto de una central hidrocarburífera que es considerada infraestructura crítica, porque esto afecta a la vida humana, podría afectar a la vida humana, y tiene componentes sociales, económicos, políticos, entre otros. Afectaciones humanas. En términos de seguridad cibernética, ya tenemos ataques que han afectado a vidas humanas, que han afectado a personas, como por ejemplo el del hospital alemán Düsseldorf, que en septiembre del 2020 inhabilitó una serie de servidores, se tuvo que derivar algunos pacientes a otros sitios
y en esa derivación, en ese viaje, una mujer en condiciones graves murió porque no pudo ser atendida a tiempo. Esto, si bien no fue un ataque de ransomware que la mató, el hecho de deshabilitar o dejar sin disponibilidad los servicios afectó a una persona, le quitó la vida a una persona. Ya estamos hablando que el ransomware tiene otra connotación. El no dejar disponibles los servicios podría afectar a vidas humanas, que de hecho ya sucedió. En Ecuador también nos sucedió. Nosotros tuvimos acá dos casos bastante grandes. Uno en una entidad de telecomunicaciones pública que fue atacada por un ransomware con pérdidas bastante cuantiosas, y en una entidad financiera que no sabemos o no se da conocimiento si es que hubo una afectación a nivel monetario, pero definitivamente esto impacta a la reputación, que creo que también es un intangible que junto a la información tenemos que considerar para seguir operando como infraestructura. Esto nos pasa acá y está pasando en todos lados. Solo empresas grandes. En algún momento nos llamó una cadena de restaurantes, no es tan grande, que nos dijo, amigos, nos atacaron y estamos totalmente sin disponibilidad de servicios. Atacaron el servidor, era un servidor muy pequeño que tenía información clave financiera, clave de sus clientes, y cuando nos preguntaron a nosotros si pagaban por el descifrado, primero dijimos, bueno, la idea es no pagar porque esto va a sostener el ejercicio ofensivo, sostener esta dinámica. Y por el otro lado, no tenemos la certeza de que lo vayan a devolver porque hemos conocido casos en donde en realidad no lo devuelven. Para efectos prácticos, hay una gran probabilidad de que lo devuelvan, porque, que den la llave de descifrado o que respeten la transaccionalidad, porque si no la respetan, vuelven muy no real el ataque, o vuelven quizás como muy desconfiable el ataque. Lo que me dijo la persona, y que nos llamó mucho la atención y lo tomamos como un caso de uso, es que ellos dijeron, si yo pago, le pedían solo $1,900, que para la empresa no era tan impactante, pero ellos decían, si yo no pago, entonces la empresa quiebra, yo tengo que cerrar todas las sucursales de los restaurantes, de la cadena de restaurantes, y simplemente me voy a mi casa. Entonces, entre cerrar la empresa y pagar, voy a pagar. Pagó, de hecho, le devolvieron la información, pero ese es un caso típico que los ataques de ransomware que están dejando sin disponibilidad a los servicios, independientemente del tipo o del segmento, está sucediendo no tan solo en grandes infraestructuras, sino también en infraestructuras de todo tipo, de absolutamente todo tipo. Y lo que pasó actualmente en Costa Rica, que bueno, no es esquivo para nadie, la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, hemos tenido ya varias oportunidades de visitar allá todo el segmento de Costa Rica al país como tal, y hemos visto casos en donde ya se está tomando una postura más proactiva en función de estos ataques que están pasando desapercibidos durante mucho tiempo, y cuando se activan hacen casi un desastre total. Es más, el país como tal declaró emergencia nacional en función de este tema, de este propósito, de este ataque, para poder tomar las mejores medidas, por lo cual a nosotros nos da muchísimo que pensar respecto a qué medidas tenemos que implementar para resultar ser proactivos y no reactivos. Porque sí, hay esquemas de recuperación y de pronto hay la ligera probabilidad del 0.001% de recuperar la información que haya sido secuestrada por un ransomware, pero, y ahí viene el gran pero, ¿por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué esperar hasta la forencia? ¿Por qué esperar hasta el postmortem? Cuando nosotros podemos entender qué es lo que está pasando y aplicar las mejores medidas para que ni siquiera se llegue a materializar dentro de mi infraestructura. Y cuando creíamos que podría ser peor, sucede esto. No sé si ustedes vieron que el FBI daba $10 millones por información acerca del DarkSide Ransomware o los servicios que se ofrecen a nivel de ransomware para poder contener, para poder desplegar una medida mucho más proactiva y no tan reactiva como lo estamos haciendo actualmente. La historia nos enseña que si el ente de seguridad o el ente de control da una recompensa por cualquier tipo de información de un grupo o de un adversario, es porque no tenemos la más remota idea de cómo están actuando. Y esto es porque no estamos poniéndonos en el punto del atacante. Hemos visto muchísimas empresas de seguridad que están implementando medidas defensivas, pero medidas defensivas sin entender al atacante, sin entender cómo opera el grupo y sin entender a la infraestructura. Por eso a veces somos muy
reacios a, por ejemplo, mañana alguien nos dice, quiero que me vendan una solución de tipo XDR. Ok, lo voy a vender por un tema o por un fin meramente comercial. No, porque tenemos que entender la infraestructura, tenemos que entender el segmento, entender qué grupo atacante podría impactar a la infraestructura para de allí implementar las mejores medidas. Si el FBI lanzó este comunicado es porque definitivamente no se tiene información tan real y este efecto hollywoodense está sucediendo. ¿Acaso estamos perdiendo la batalla contra el cibercrimen? Esta es una pregunta que planteamos en el foro de For Consulting, un foro de líderes de expertos en toda la región. Y lo interesante de esto es que muchos dijeron, sí, creo que estamos perdiendo la batalla, creemos que estamos perdiendo la batalla porque los ataques son insostenibles. He visto ataques en donde exigen dinero a cambio, ataques en donde exigen incluso que si no tienen dinero a cambio, que le den información de alguna otra entidad que podría ser susceptible a ese ataque, y algo ya un poquito más jocoso, un ransomware que pide una buena acción con tal de devolver la información. Estamos encontrando de todo en este ecosistema de ciberseguridad. Y no estamos perdiendo la batalla contra el cibercrimen. Lo que pasa es que no estamos pensando como un adversario. No estamos tomando la postura ofensiva, la postura de un atacante para entender qué es lo que sucede. Nos estamos quizás sentando en un mueble cómodo de seguridad en donde nos dicen, yo tengo una solución que está un hermoso cuadrante mágico y esta solución va a ser la cura de todos los males. Y no lo es. Y no lo es por el simple propósito que si bien yo compro un Ferrari, haciendo una analogía con los carros, si compro un Ferrari, no quiere decir que el Ferrari sea malo si yo no llego a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Lo más probable es que el malo sea yo, porque no sé o no soy un buen conductor. Si es que yo implemento una solución que está en un cuadrante de Gartner, está bien y está súper bien. Sin embargo, si no la parametrizo de manera correcta, si no entiendo mi infraestructura, estoy poniendo un Ferrari a una persona que quizás ni siquiera puede operar el mando de este vehículo. No estamos entendiendo eso y no nos estamos anticipando. Y aquí viene el efecto de si no nos estamos anticipando y no estamos conociendo nuestro entorno, es hora de conocerlo. Y la mejor manera para conocerlo es estadísticas, datos crudos. Sin data no podemos hacer nada. Si no conocemos a nuestro entorno, no podemos hacer absolutamente nada. El 95% de los problemas de seguridad cibernética son consecuencia de un error humano. Esto lo dice el World Economic Forum, esto lo liberaron hace más o menos unos 4 meses, en donde nos indica que el 95% de los problemas deriva de un error humano, sea interno o sea externo, más probable que sea interno, pero ahí es cuando viene el esquema de cómo nosotros vamos a implementar una solución muy robusta si quizás mi entorno, mi cliente interno no está consciente que no tiene que entregar información a un atacante o a una potencial campaña de phishing. Hace un ratito estuve en una reunión justamente con una empresa en Costa Rica y le comentábamos que no hay solución de seguridad cibernética que pueda alertar que un atacante con credenciales legítimas acceda en su primer intento a una plataforma, porque si no tenemos que cerrar el servicio. Y no lo puede detectar porque evidentemente es una credencial legítima. Sin embargo, el punto en mención es que no estamos tomando la postura de educar a nuestros usuarios, tener tecnología robusta y generar procesos que sean sustentables y sostenibles, que es lo que nosotros promulgamos como empresa. Segundo, ENISA indica que 6 meses es el promedio que se necesita para detectar una filtración de datos. 6 meses. Muchas veces hemos encontrado entidades que no están monitoreando cómo está su entorno, su reputación, su marca en el ciberespacio y nos demoramos 6 meses en detectar que hubo una filtración LinkedIn tuvo una filtración y esto hizo que se expongan credenciales de la entidad. De pronto yo no tengo una política de cambio de credenciales cada 30 días, cada 15 días o cada 3 meses y esa credencial era del directorio activo y con ese podía acceder a el servidor de correo electrónico, a su servicio de correo electrónico. Si pasa esto, entonces tengo la contraseña para poder acceder al servicio de correo electrónico y estoy adentro. ¿Qué medida de seguridad va a detectar eso? Ninguna. Y es porque no estamos tomando la postura
el elemento ofensivo, en donde un atacante controlado empieza a entender cómo está la infraestructura y empieza a ver cuál es la mejor manera, cuál es el vector de acceso potencialmente accesible, vale la redundancia. El 71% del malware se propaga desde un empleado a otro. Eso lo dice el European Union Agency for Cybersecurity. El 71%, o sea, 7 de cada 10 amenazas de tipo malware se están propagando de un empleado a otro. De entregar un USB drive, un flash drive, una unidad de almacenamiento extraíble, o enviar un correo electrónico, o bajar algo de internet y compartirlo, o instalar herramientas de cracking que básicamente es un malware dentro de una pseudo licencia de ofimática o licencia de otro tipo de aplicación. La factura media para neutralizar un ataque de ransomware, teniendo en cuenta el tiempo de inactividad, el de las personas, el costo de los dispositivos y la red, el rescate pagado y entre otros puntos, es de $1.85 millones. 1.85 millones de dólares. Y miren, Juan Carlos, eso es una mentira. Es una mentira porque no gastan tanto. Claro que esto es un promedio, ¿no? Pero acabaste de decirnos que hay una entidad que le cobraban $1.900 por rescatar su información, y entre no disponibilidad y entre pérdidas de ventas y entre pérdida de etcétera, etcétera, probablemente vamos a inventarnos, son $5.000. No es 1.85 millones de dólares. Sin embargo, viene el otro punto. Claro, unas se afectan más a nivel monetario y otras se afectan más en sentido ¿qué? Reputacional. Las empresas temen a las amenazas cibernéticas porque de cada 10 clientes, 7 dejarían una organización después de una violación de datos. Entonces, si no me afecta monetariamente, me afecta reputacionalmente, que eso hace que mi entorno, que mi estabilidad, que la atracción que tengo en el mercado vaya al suelo, porque 7 de mis 10 clientes se van a ir. 70% de mi entorno o de mi éxito en temas comerciales se van a ir. Esto lo dice ZDNet, que lo liberó el año pasado. ¿Qué podemos deducir? Deducir primero que el ser humano es el eslabón más débil y debemos reforzarlo. Esto a ratos suena cliché, he escuchado de muchísimas empresas que lo dicen, es verdad, pero es culpa nuestra como las personas que conocemos el tema, porque la persona que está en gerencia, la persona que está en operaciones, en financiero, en talento humano, recursos humanos, entre otros, ellos no tienen la obligación de comprender la ciberseguridad, no tienen la obligación de entender cómo se ejecuta la ciberseguridad. Es nuestra labor no hablar técnicamente, no decirles, miren, si ustedes habiliten un activo, ustedes tienen que depurar o jardinizar los puertos, porque si está el puerto 22 abierto, tiene un OpenSSH versión 7.2, mañana lo pueden explotar y pueden tener un share reverso. Lo perdimos. Y lo perdimos porque no estamos hablando de una manera humana y consciente con una persona que no le están pagando en un puesto para que sepa de ciberseguridad, sino que para que opere otra cosa. Es nuestra labor. O sea, el eslabón más débil, sí, es el ser humano, pero nuestra labor, nuestra responsabilidad es que él no sea así, es que no sea incauto. Segundo, no contamos con medidas de detección eficientes. 6 meses de miopía cibernética. Tenemos 6 meses de miopía cibernética en donde no sabemos qué información tenemos filtrada, si hay algún ataque internamente en la infraestructura, lo estamos evidenciando con números, con data real, y es más o menos como que yo diga, no sé qué pasa en mi casa durante 6 meses, creo que tengo roedores, pero habría que esperarlo, ¿no? Y cuando ya me dé cuenta que hay roedores es porque ya hicieron un nido y ya está todo totalmente mal. La propagación es interna y sucede sin percatarnos de aquello, no nos damos cuenta. Muchas veces no implementamos soluciones que me permitan entender cómo está mi infraestructura, solamente nos basamos en un firewall, quizás en un antivirus, un endpoint protection platform, pero no nos basamos en conceptos mucho más dinámicos. Por eso es que es importante tener a gente que conozca el tema, porque si la propagación es interna y si de manera legítima una persona entrega una credencial a otra, implica que no importa cuánta tecnología implementemos, si no hay procesos bien establecidos en la infraestructura. La afectación económica es cuantiosa, lo hemos visto. Sin embargo, si la afectación económica no es cuantiosa, que es el punto 5, corremos el riesgo de perder al 70% de nuestros clientes. Así que, sea por el plan A o sea por el plan B del atacante, nosotros, si nos dejamos impactar, podemos correr el riesgo de que nuestras operaciones se cierren.
Estupendo. Ya nos conocemos. Ya sé qué es lo que sucede. O sea, yo sé que los ataques provienen mayormente desde adentro. El World Economic Forum me dice que hay un 95% de ataques que se dan por el error humano. Contamos con miopía cibernética porque nos dicen que 6 meses pasamos miopes. Nos están diciendo que los principales ataques se dan internamente en infraestructura y se dan entre colaboradores, entre empleados. Me están diciendo que yo puedo perder mucho dinero si es que me ataca un ransomware o si me ataca un malware de este tipo, pero si no me ataca, perdón, si no hay una pérdida cuantiosa, sí va a haber una pérdida de clientes, por lo cual corro el riesgo de que mi operación cierre. Ya nos conocemos, sabemos que es importante tomar acción. Pero, como siempre me gusta citar a nuestro querido Sun Tzu, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Nos conocemos a nosotros mismos, sabemos qué es lo que nos podría pasar. Ahora comprendamos a nuestro enemigo. Y para comprender a nuestro enemigo tenemos que hacer el principio de lo básico, empezar a diseccionar, empezar a hacer una anatomía del problema para entender qué es lo que está sucediendo. Hagamos una anatomía de ransomware. Si ya entendemos nosotros qué es lo que está pasando en nuestro entorno, veamos qué es lo que pasa con nuestro adversario. ¿Cuál es el sistema nervioso de un ciberataque? Esto entiendo que ustedes lo han visto de sobremanera, el Cyber Kill Chain, que básicamente es una telemetría de ataque, o sea, yo entiendo cuáles son las fases. Este concepto, más o menos como el modelo de las capas OSI, es un modelo teórico, pero que nos ayuda mucho a guiarnos y a comprender qué es lo que pasa internamente. Reconocimiento, weaponization, delivery, entre otros, son esos puntos en donde yo tengo que identificar en qué momento puede materializarse un ataque. De hecho, cuando ya se materializa un command and control, nos toca llorar porque no vamos a poder hacer absolutamente nada. Sin embargo, es importante entender que este es el sistema nervioso de un ciberataque. Así así va a operar o así se va a desenvolver. Pregunta, ¿la solución del EP podría evitar la propagación de un ransomware? Eso se lo dejo para las rondas de preguntas y respuestas. Eso me gustaría que ustedes lo aporten, los que están en este momento viéndonos. Díganme si una solución DLP podría evitar la propagación de un ransomware conociendo la funcionalidad de un DLP y considerando el sistema nervioso o la telemetría de un ataque. Les dejo ahí como pregunta. Y un fun fact, un hecho curioso, un hecho divertido, es que el reconocimiento es imposible evitarlo. Yo no puedo decir que voy a implementar una solución para que contemple, he escuchado eso muchísimo, una solución que contempla todo el Cyber Kill Chain. Ustedes no van a tener ningún problema porque absolutamente todo está cubierto. Me imagino entonces que apagan el equipo, porque si yo no puedo reconocerlo, no tengo accesibilidad al equipo y nadie tiene accesibilidad entonces. Entonces, nosotros tenemos que operar desde las siguientes fases, entender un poco qué es lo que sucede, pero el reconocimiento es imposible evitarlo porque si no afectamos a la disponibilidad del servicio. Entendiendo el cerebro del ransomware, ok. Entendimos cómo está la estructura del sistema nervioso, cómo opera. Ahora que entendemos el sistema nervioso, entendamos el cerebro del ransomware. No sé si ustedes vieron que esto fue bastante curioso, bastante divertido, y si lo van a ejecutar, les pido por favor que lo hagan en un sandbox o una máquina virtual enjaulada. Se dio un evento bien curioso. Cuando Rusia incursionó a Ucrania, entró a Ucrania por esto de la guerra entre los dos países, el grupo Wizard Spider, recuerden que la cepa es Conti, pero el grupo es Wizard Spider, ellos dijeron que apoyaban muchísimo a la incursión de Rusia a Ucrania, que era una legítima labor, bla, bla, bla. Y hubo un disidente que no estuvo de acuerdo con eso y empezó a filtrar información del grupo, filtrar información de sus códigos, del código fuente, filtrar información de sus comunicaciones por Jabber, filtrar información de playbooks, filtrar información de absolutamente todo. De hecho, más adelantito vamos a ver un framework que muchos de nosotros hemos ejecutado y uno pensaría que estos grupos tienen unas soluciones así tipo Hollywood, con cubos que se van modificando. No, es la solución que utilizamos todos. Claro, que ellos brillantes entienden cómo opera, ejecutan, modifican, son coders y al final ellos tienen un entorno totalmente robusto para impactar. Esta filtración, que los invito a verla, de hecho, esta parte la baso en un artículo que escribí que está en LinkedIn. Los invito a leerlo, me gustaría muchísimo escuchar o leer sus interacciones con el artículo. Es un artículo llamado Basta de Ransomware, en donde delimito
o pongo la referencia del por qué estamos siendo atacados por ransomware, por qué no estamos comprendiendo al enemigo y cuál es la postura para protegernos ante este tipo de ataques. Esto se filtró y se filtró con temas muy curiosos, como por ejemplo el framework. O sea, parte del framework es algo que nosotros hemos visto ya muchísimas veces, Cobalt Strike, y lo filtraron. O sea, fue un tema muy curioso. En el artículo dejo el link en donde ustedes pueden ir a ver toda la filtración. Eso sí, les pido, les ruego que no lo hagan desde sus computadoras normales, háganlo desde un entorno controlado porque no sabemos si están inyectados los archivos, no lo conocemos. Filtraciones, por ejemplo, de comunicaciones por Jabber, que eso está también accesible, o por lo menos estaba accesible hasta hace poco, pero lo está. Y después de eso, después de entender el cerebro de Conti o el cerebro de cómo está operando este grupo, este malware, entendamos cuál es su comportamiento. Sistema nervioso, cerebro y ahora comportamiento. Esto se liberó y es parte de lo que está allí, que es el playbook de cómo opera. De hecho, en el playbook nos dice que, por ejemplo, en la exploración inicial tiene ciertos parámetros que ellos siguen, pero en ya las siguientes, en las subsecuentes fases, se ve incluso que ellos interactúan con PowerShell. Y cuando interactúan con PowerShell nos nace la pregunta, si es que una empresa no tiene controlado, no tiene parametrizado o no tiene contenido la ejecución de código arbitrario, la ejecución de código por medio de PowerShell, es una puerta abierta, o sea, puede pasar algo. De hecho, nos está diciendo, el manual Playbook nos está indicando que mañana si yo tengo accesibilidad o tengo desde cualquier máquina la opción de poder generar código PowerShell, poder levantar un PowerShell, puedo hacer desastres en medio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No permitirlo, evidentemente. Y esto está publicado, esto nos ayuda a entender cómo opera. Si bien nosotros no tenemos o están parámetros que podrían cambiar los artifacts, lo que no va a cambiar es la táctica, la técnica y el procedimiento, las famosas TTPs. Y hablando de TTPs, hay en Mitre Attack están las técnicas asociadas a Conti, las TTPs de Conti. Dejo aquí también el link para que puedan acceder, en donde nos dicen que los tres initial access o los tres vectores de acceso inicial son cuentas válidas, las cuentas que están filtradas en el ciberespacio, y ataques de tipo phishing, que de hecho ellos dicen, si yo encuentro credenciales válidas y hay habilitados puertos RDP en infraestructura, es muy fácil entrar. En la parte externa y en la parte interna se deriva por phishing. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Controlar que no tenga accesibilidad por RDP en ninguno de los activos externos y tampoco que mis clientes internos sean susceptibles a un ataque de phishing. Esto, como les decía, lo presentamos en Centroamérica, justamente por todo lo que está sucediendo, y con una plataforma que ustedes conocen, que de hecho hace poquito hubo una oferta para comprar de manera muy costo efectiva la suscripción de por vida. Esta herramienta, Shodan, me permitió ver en el momento en el que estábamos haciendo la exposición que 1.051 activos pertenecientes a Costa Rica estaban accesibles a entornos RDP, o sea, había un RDP abierto. Imagínense eso. Si yo sé que las TTPs de Conti me están orientando a que uno de los accesos iniciales corresponde a un puerto RDP abierto, por acá veo que hay 1.051 entornos, obviamente tapé por temas de confidencialidad, aunque es accesible para todos. Tengo entidades que tienen puertos RDP abiertos, o sea, no cuadra el uno con lo otro. Y de hecho, hay algunos que tienen hasta autenticación deshabilitada, es decir, que yo puedo ver qué es lo que tienen en sus gestores de almacenamiento y está totalmente abierto, 528 activos. Y ojo, que el atacante no es que ingresa al equipo, hace desastres y medio y se va, no, el atacante ingresa, estudia, analiza, ve si pivotea, ve si puede ejecutar lateralidad, puede entrar a otros entornos, ve activos ricos, activos que realmente puedan ellos utilizar para mejor propósito, y esos son los famosos 6 meses que a veces pasamos desapercibidos. Esto sucedió, esto lo pueden ver ustedes, lastimosamente es algo que no está cambiando. Probablemente si lo ejecutamos en todos los países las cifras serán aterradoras, pero si estamos entendiendo el enemigo y estamos aún así abriendo los puertos, algo está pasando. Ahora que nos conocemos, que conocemos al enemigo, es hora de actuar. Ya estamos viendo que en este caso en particular ya conocemos al enemigo.
y ya nos conocemos a nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si vis pacem para bellum, prepararnos para la ciberguerra. ¿Cómo nos preparamos para la ciberguerra? Fácil. Primero, entendiendo cómo es ese entorno, que ya lo tenemos, y segundo, basándonos en estrategias que ya existen, porque no estamos inventando el agua tibia. Y aquí hago referencia a justamente el libro en el que me basé en un capítulo, de hecho es un capítulo, tengo pendiente escribir los otros, respecto a esta obra de arte, realmente es muy bueno, Cyberjutsu. Cyberjutsu es Cybersecurity for the Modern Ninja, es pensar como un ninja para poder implementar medidas de seguridad. Entendiendo un shinobi para entender a un atacante. Un shinobi era un tipo de ninja entrenado para labores obscuras. Sus métodos eran poco ortodoxos, no eran los típicos de los samuráis. De hecho, hay una parte en el libro en el que dice que los samuráis usualmente, por el honor, no podían permitirse ejecutar labores obscuras. Los shinobis sí lo hacían. Eso es lo que hace un atacante. No le importa cómo impactar. Acá en Ecuador tuvimos en algún momento una afectación cuando Assange fue expulsado de la Embajada de Ecuador en Londres, y hubo grupos que empezaron a atacar a entidades públicas, pero también empezaron a atacar a todo tipo de entidades, a escuelas, a exponer información privada de niños en escuelas. ¿Cuál es el propósito de eso? Esas labores obscuras es las que a veces nosotros pensamos, no creo que vaya a suceder, no creo que lo vayan a hacer, pero tenemos que estar preparados para ello. En el capítulo Fire Attack, el autor describe cómo un shinobi genera fuego desde adentro, que lo asociamos al elemento de el insider. Muchas veces decimos, voy a implementar un firewall Next Generation y le ponemos nombres bonitos y les ponemos módulos bonitos y está en cuadrantes mágicos y casi que hasta nos da café. Y con eso estamos ya conscientes de que todo va a ser contenido, inclusive el ransomware. Y la respuesta es no. Así como un shinobi buscaba generar fuego desde adentro para que sea insostenible, para que sea totalmente inextinguible, así también lo hace un atacante. Un atacante lo hace desde adentro. Los shinobis buscaban sitios claves para que el fuego cause más impacto, como por ejemplo un atacante lo hace con activos críticos. No hemos conocido casos en donde afecten por un ransomware a la máquina que está, no sé, en la recepción o en la parte inicial de la empresa y que de pronto no tenga ni siquiera correo electrónico y que la persona pague por recuperarlo, porque yo pago por la información que está contenida en ese equipo. Si yo como atacante ingreso a una infraestructura, no voy a exponerme comprometiendo activos que no son importantes. Y ahí es cuando viene el efecto de activos críticos. El fuego se propaga desde adentro, el fuego que se propaga desde adentro es más difícil de controlar, ya que la víctima procura defenderse y recuperarse. En el escrito, en el artículo que escribí en LinkedIn, está accesible en el LinkedIn, pongo el ejemplo de una entidad financiera que ellos estaban operando desde adentro, nadie se había dado cuenta, sus medidas de detección no se habían dado cuenta, y cuando fueron detectados, cometieron un error, fueron detectados, lo que hicieron fue secuestrar la información o detonar un ransomware en un activo en específico para desvirtuar la atención. Y toda la gente que estaba internamente atendiendo el recurso desvirtuó la atención, y mientras el resto estaba recuperando, viendo qué pasó con el ransomware, ellos seguían sacando dinero de las cuentas. Fue un tema muy bueno, está en el artículo, y lo que me dice es que el atacante justamente busca propagarse desde adentro para tener control, inclusive con el efecto engaño. Y por último, un shinobi es sigiloso, que es lo que hemos encontrado. Estamos viendo en las estadísticas y usualmente asociamos a que un ataque de ransomware es muy impactante y que deja sin operación a la empresa, pero esto es cuando ya el atacante sabe que tiene total control y cuando quiere dinero a cambio. Pero por lo general, o las campañas más efectivas o las campañas más peligrosas son aquellas que resultan ser más sigilosas. Una vez que tengo en cuenta este pequeño libro, vamos a implementar o vamos a ejecutar las medidas de seguridad contra ataques cibernéticos de incendios. Esto lo asocia el autor del libro y lo pongo también en el artículo en referencia a que si nosotros queremos prepararnos para la ciberguerra, tenemos que entender cómo actúa el atacante e implementar conceptos que son totalmente distintos. No el típico firewall, no el típico endpoint. Hay muchas personas o muchas empresas que se basan mucho en marcas y no en el know-how o en la parte analítica del entorno, y es ahí cuando se tienen que implementar
temas totalmente disruptivos. Número 1, realiza simulacros de ciberincendios. Yo no sé si ustedes lo habían conocido, lo conocí yo leyendo el libro. De hecho, ahí les pongo en el artículo el por qué compré ese libro en Estados Unidos. Y es oro en polvo, porque, por ejemplo, indicaba que aplicando la teoría del caos, Netflix tiene un framework que se llama Chaos Monkey. Aplicando la teoría del caos para medir la resiliencia de la infraestructura, desconecta todo. Es decir, ellos dicen, vamos a desconectar absolutamente todo a propósito para ver cómo actúan nuestras medidas de resiliencia. Eso es más o menos como cuando tengamos un servidor en donde estén los dos discos en hot swap y yo a propósito quito el otro para ver qué pasa. Si yo tengo miedo de quitarlo porque puede pasar algo, entonces no estoy seguro que mi infraestructura es resiliente. Netflix lo ejecuta como un ejercicio perpetuo. Son juegos de guerra permanentes. Lo ejecuta. Y su framework es accesible a todos. Ustedes pueden buscar Chaos Monkey. De hecho, también lo dejo en las referencias del artículo. Pueden buscarlo. Es muy interesante porque plantea la postura de, ok, probemos la seguridad de nuestra empresa atacándola y desconectando todo. Si aún así la empresa resiste, yo ya sé o yo ya puedo medir la resiliencia cibernética de la entidad. Incluso hay cuando uno implementa un DRP o ejecuta un DRT, un Disaster Recovery Test, para probar su DRP o los esquemas de continuidad del negocio, usualmente maneja métricas en donde yo puedo evaluar cuánto tiempo me toma el recuperarme y de cuánto tiempo estamos hablando en pérdida de información. Aplicabilidad, juegos de ciberguerra. ¿Qué es lo que nosotros como personas tenemos que utilizar? Aplicar juegos de ciberguerras y simulación de las cepas más destructivas. Eso es, por ejemplo, lo que nosotros recomendamos siempre a nuestros clientes y a las personas que nos preguntan. Sí, está bien, instalemos medidas de detección, de protección, de respuesta, inteligencia artificial, machine learning y todos estos nombres simpáticos, pero tenemos que estar constantemente probándolos. La capacidad ofensiva es la única manera de poder medir la resiliencia de mi capacidad defensiva. Juegos de ciberguerra, tenemos un framework que es totalmente accesible, tenemos frameworks de explotación, tenemos análisis de vulnerabilidades que podemos bajarlos de internet y podemos simular también cepas destructivas de ransomware con frameworks o con herramientas open source. Por lo cual, esto no quiere decir que mañana tienen que contratarnos para gastar millones de dólares. No, esto lo pueden aplicar con soluciones open source y de una manera muy efectiva. Punto 2. Sistemas cibernéticos a prueba de fuego. Implementar controles de gestión de usuarios privilegiados, políticas de jardinización e incluso políticas de eliminación de software combustible. Haciendo una analogía al Shinobi, yo tengo que evitar tener software combustible que pueda detonar en amenazas cibernéticas. Y aquí hago el ejemplo más aterrizado que le ponemos cuando tenemos reuniones con los clientes. Si yo tengo un servidor Windows 2008 Server, que ya de por sí sé que es una puerta abierta, si tengo un Windows 2008 Server y lo tengo muy bien monitoreado e implemento muchas medidas para estar constantemente mitigando vulnerabilidades, tengo un esquema de virtual patching, me voy a inventar, pero yo estoy instalando una suite de ofimática con cracks. Prácticamente estoy dándole software combustible al activo más importante que estoy invirtiendo mucho para monitorear y no le estoy dando lo que realmente necesita para poder operar, que es licencias o que sea software no combustible que mañana pueda ser aprovechado por un atacante. Pueden resultar efectivas para evitar que el fuego se propague. Eso es lo que nosotros llamamos un sistema de prueba contra fuego. Y la pregunta del millón para nosotros como administradores administradores de infraestructuras, de tecnología. ¿Tus usuarios privilegiados siguen usando contraseña? Es decir, en mi infraestructura, ¿tengo usuarios míos que siguen utilizando el root como acceso a los servidores? Epa, ahí tenemos un problema. ¿Cuál es la aplicabilidad? Soluciones de gestión de usuarios, soluciones de gestión del ciclo de vida de llaves, políticas de jardinización y el monitoreo de software combustible. Si yo no tengo un inventario del software que tengo instalado en mi infraestructura y no me puedo percatar que hay un servidor de archivos que no lo estoy monitoreando, que tiene Windows 2008 R2 y que ese Windows 2008 R2 tiene una versión craqueada de una suite ofimática,
¿Para qué compro un firewall? Me explico. ¿Para qué compro? Para eso mejor dejemos las puertas abiertas y no pasa nada. 3. Coloca trampas cibernéticas. Esto de las trampas cibernéticas ha resultado muy efectivo y muy costo efectivo para ciertas infraestructuras a las que hemos apoyado, porque es el arte del engaño como una defensa inteligente y efectiva. Cuando yo despliego honeypots o cuando yo despliego puntos de engaño, lo que hago es desplegar una manera efectiva de no llenarme de alarmas. Si yo recibo una alarma de un XDR que haya implementado, de una solución que haya implementado para detección y respuesta, voy a recibir muchas alarmas y tengo que estar segmentando, tengo que estar eligiendo. Sin embargo, yo, si recibo una alarma de un honeypot, de un acceso, aunque sea legítimo, porque entendamos que mañana puede tener una credencial legítima, perdón, ¿eso qué sucede? ¿O qué me da a mí como noción básica? Que si el honeypot o el equipo de engaño o el punto de engaño que despliegue está recibiendo una transaccionalidad de un usuario, es un ataque. Porque no se supone que es un activo en producción, no se supone que es un activo declarado, por lo cual si yo tengo allí una alarma es porque eso es definitivamente un ataque. De hecho, acá lo planteaba en la conferencia que tuvimos en Costa Rica, que hay un proyecto de honeypot.org que nos brinda información valiosa de IPs, indicadores de compromiso dinámicos que están constantemente cambiando. Es un entorno muy agradable y nos permite saber cuáles son aquellos puntos que están desplegados en la Surface y que nos permite identificar aquellas amenazas que están ya materializándose dentro y fuera de nuestras redes. Aplicabilidad, servicios Inception. Esto, servicios Inception lo pongo porque nosotros damos servicios Inception, pero esto no es necesario contratar a alguien. Ustedes pueden aplicar honeypots de una manera totalmente eficiente y open source dentro de la infraestructura. Desplegar honeypots interconectados que me permitan a mí simular infraestructuras propias, como por ejemplo, el punto, me invento, yo estoy implementando un honeypot de Windows 2008 porque tengo un Windows 2008. Si en ese honeypot yo estoy recibiendo alarmas en el honeypot de Windows 2008, algo está pasando y tengo que tomar acción al respecto. Y cuarto, crear líneas de corte o cortafuegos cibernéticos y dinámicos. Esta es una pregunta que lo planteaba en la charla, en la conferencia presencial. Y ¿es más efectivo contar con un sistema de alerta de incendios o con un sistema de rociador automático? Esta pregunta la planteaba el autor del libro porque decía que si yo tengo un sistema de alarma de incendios que se acciona el sábado a las 8 de la noche, evidentemente hasta que llegue ya todo esté incendiado. Pero si tengo una medida, tengo una solución que me permita actuar en el momento en el que se dé la amenaza, en el momento que se dé el incendio, yo puedo contenerlo porque tengo rociadores automáticos. Y eso es el simple y puro hecho de los IDS. IDS que no es malo, es una capa. Siempre decimos que la ciberseguridad no es panacea, sino que es una serie de capas. Creemos mucho en la seguridad holística. Es que un IDS que se basa en firmas, en algo heurística, y puede tener inteligencia artificial de lo que sea, pero no está actualizado, básicamente me está alertando de lo que está sucediendo. Y si pasa eso un sábado a las 8 de la noche, mientras yo estoy de vacaciones, y estoy viendo que alguien está exfiltrando información de mi entidad, ¿qué hago con un IDS? Y los IPS, que sí, están en línea y que sí pueden bloquear, de pronto no lo han podido hacer porque el ataque fue totalmente dinámico, totalmente sigiloso, no estaba declarado en ningún feed de inteligencia, no estaba declarado como indicador de compromiso, y ahí es cuando decimos la inteligencia cibernética no solo es indicadores de compromiso. Y aquí viene el propósito del por qué implementar soluciones de detección y respuesta. ¿Cuál es la aplicabilidad o cómo aplicarlo? Soluciones de detección y respuesta que se basen en contención, que me permitan a mí como administrador o al servicio o a la empresa que yo contrate generación de playbooks, parametrización de playbooks, que si mañana yo veo que una credencial se filtra en el ciberespacio, yo tenga la capacidad de que esa credencial automáticamente se bloquee. Ese tipo de acciones nos permite emular lo que decía el autor, que para un juego de guerra yo tengo que tener medidas que dependan de mí, de pronto a nivel procesal, pero medidas que no dependan de mí y que tengan reacción automática, así como los rociadores de agua contra incendios. No solo basta
con conocer nuestra infraestructura, sino también conocer a nuestro adversario. Creo que nos ha quedado súper claro que no basta con el hecho de implementar soluciones de seguridad en cuadrantes mágicos, no solo basta con contratar una serie de equipos, una serie de cajas de colores bonitos, sino entender qué es lo que está sucediendo, aplicar seguridad, pero desde un punto de vista ofensivo para anticiparnos a la amenaza. La anticipación, que es el efecto primordial y principal de la ciberinteligencia, junto con la multidimensionalidad, ser multidisciplinario, todo ese concepto de inteligencia, yo tengo que aplicarlo no con una medida que tenga inteligencia y que me detecte internamente una amenaza. Porque si la detectó internamente, ya sucedió. Tengo que anticiparla. Ese es el punto. Conclusiones del tema de ciberguerra. Acá en conclusiones no voy a dar un detalle así extenso ni muchos bullets de conclusiones. La conclusión básica es, si quieres paz, prepárate para la ciberguerra. Como decía la frase, si vis paz en parabellum, prepárate para la guerra. Acá, si queremos paz, queremos tranquilidad, queremos que nuestra infraestructura no sea atacada, que nuestra información no sea accesible, que no sea levantada, que nuestros usuarios estén inseguros, que mi empresa tenga alguna afectación mañana producto de un ataque cibernético, tengo que prepararme para la ciberguerra. Esta información fue tomada, como les dije, del artículo. Los invito a leerlo, a interactuar. Estoy totalmente a sus órdenes. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues me escucha, sí, se me oye hasta por todos los sitios, ahora por lo que oigo. Bueno, ha sido muy, muy interesante. Vamos a ver qué tal, a ver si están animados para preguntar o tienen alguna duda. Bueno, al final en todo decías, ¿no?, que hay que aprender hay que conocer al enemigo, ¿no?, para poder ir a la guerra, ¿no? Y en muchas ocasiones, bueno, siempre se dice que la persona que trabaja o la persona o el humano no es el eslabón débil, pero es muy difícil, ¿no? Pero no solamente en grandes corporaciones, que casi podían incluso tener un protocolo, ¿no?, más fácil para que precisamente no se dieran pues estos ataques. Casi no sé lo que pasa a lo mejor donde vives, pero aquí, por ejemplo, en España, el 90% somos pymes. Entonces, es muy fácil que se den estos ataques al final, ¿no? Y bueno, pues en la mayoría de los casos, pues lo más fácil es que precisamente se puede hasta perder el trabajo de toda una vida. Exacto. Exactamente. Exactamente. Incluso cuando solicitamos presupuesto, que fue una de las preguntas más llamativas dentro de la charla que se tuvo presencialmente allá en Centroamérica, fue cómo yo le expongo eso a mi jefe, porque yo le puedo decir cosas muy bonitas, pero al final mi jefe no va a tener noción absoluta de esto y no me va a querer dar el presupuesto. Bueno, acá están las estadísticas, acá tenemos cifras reales. Se puede afectar a la disponibilidad del servicio, puede quebrar la empresa si yo no tomo acciones al respecto. Claro. Y no sé si tú sabes, Juan Carlos, o nos puedes decir si todas estas acciones, ¿no?, a la hora del envío del ransomware, hay algunos países o lugares donde sean verdaderos nidos al final de ciberdelincuentes, porque si estuvieran en un país, pues al final es fácil dar con ellos. De alguna manera, ni desde la dark web, ni detrás de VPNs, ni demás, al final siempre se puede llegar, ¿no?, de alguna manera a la persona que está detrás de un ordenador. Pero claro, si se encuentra en otro país en el mundo, no sé si ya hay algún lugar donde se sepa y se envíe masivos ataques. Los ataques usualmente están asociados a países que ya están declarados como países peligrosos. Por ejemplo, está Malasia, está Rusia, China. Hay algunos países que están dentro de los que más se mueven en ese entorno. Lastimosamente, eso es el concepto del quinto dominio, ¿no? El quinto dominio dice que en un elemento de guerra estaba aire, mar, tierra, espacio, y ahora tenemos al ciberespacio. Ese quinto dominio es difícil de medirlo, porque al final, si yo, por ejemplo, recibo un ataque por misil de Rusia, sé que quien me está atacando es Rusia. Pero si recibo un ataque por medio de no sé, algún ataque cibernético y que proviene de Rusia, no se lo puedo atribuir a Rusia como tal, puedo atribuirlo a cualquier otro punto. De hecho, alguien puede estar en otro país y puede simplemente pivotear.
Claro. puede simplemente saltar. Pero acá hay muchas técnicas. De hecho, en la versión pasada, en la com pasada que tuvimos, que hablábamos de Cyberhuman o del Human Intelligence, es casualmente el entrar a estos grupos. Hay muchísimas personas que hacen esto, que manejan avatares, ingresan a estos mundos Correcto. muy espectaculares, porque realmente es un mundo abierto. En la época de inteligencia justamente tuve la oportunidad de conversar con mucha gente en España casualmente y me decían, claro, en España manejan muchos problemas que quizás nosotros en América no manejamos. Ustedes, por ejemplo, tienen problemas de tipo yihadista. Entonces, todo Ajá. lo que se opera en la dark web es Ujú. definitivamente más fuerte que lo que estamos viendo nosotros. Pero aquí es cuando viene este concepto del cyberhuman, así como antes, en la Segunda Guerra Mundial, había el human intelligence o el espionaje para entender un poquito cómo actúa. Sería la mejor. Claro, todos esos términos al final que vienen del mundo militar y que, bueno, se han trasladado y que se entiende que al final detrás de un ataque siempre hay, sobre todo tanto para en la empresa privada como a nivel público, lo que se habla de ingeniería social, ¿no? No vamos a pensar ahora que todos los atacantes han hecho una ingeniería especial, un curso para ser malos y para hablar y para convencer, ¿no? Sí. Digamos que los buenos sí que intentamos llevar a patrones, a técnicas, eso que se está haciendo, eso que están haciendo, eso de conocer tu entorno para que al final no sepas exactamente si estás hablando con un amigo o con un enemigo, ¿no? Desde el mundo de la investigación sí es verdad que en el ámbito privado sí lo hacemos mucho. El poder entablar esa conversación encubierta, por decirlo de alguna manera, con esa persona a la que queremos al final, bueno, pues o que está haciendo unas amenazas a alguien, ¿no? O injurias. Bueno, cuando hablamos ya de temas de yihadismo o incluso narcotráfico, que a lo mejor pueden ser más, en vuestro caso, ya sí que estamos hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿sabes? Porque a veces en estos eventos parece como que está todo metido en la misma coctelera, ¿verdad? Y, y no, o sea, no es lo mismo, aunque utilicemos a veces herramientas comunes. Bueno, y para no veo, estoy haciendo un poco de tiempo por si hay alguna pregunta. Creo que sí, bueno, hablaban sobre todo del tema económico, ¿no? Al final, mira, aquí hay una pregunta. Yo creo que es un pensamiento en alto, realmente, ¿no? Por el gasto que conlleva, muchas empresas no aplican Honeypot. Sí, Bueno, sí, o sea, hay soluciones privativas y soluciones open source. Por ejemplo, si yo mañana de pronto, por un efecto netamente presupuestal, me bajo un VirtualBox y empiezo a crear señuelos yo mismo, entonces ya estoy aplicando el concepto de Honeypot. Hay soluciones muy robustas, muy buenas. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio en donde desplegamos esto, emulando cualquier tipo de, inclusive routers, switches, marcas como tal, pero a riesgo de que mis socios me maten por lo que voy a decir, el aplicar el concepto de Honeypot también lo puedo hacer con herramientas open source, también lo puedo hacer, obviamente necesita muchísima analítica, muchísimo soporte, muchísimo apoyo, pero es muy interesante porque si mañana yo recibo una alerta de mi Honeypot o de mi punto de acceso de engaño o de mi punto que dejé a propósito, es porque me están atacando. O sea, si mañana yo recibo una autenticación de mi sistema Linux que lo puse en una virtual machine, evidentemente es porque algo está pasando. ujú. Ahora, de todos estos ataques están también, bueno, no sé si se envían masivamente, me refiero que no, lo que vosotros habéis podido detectar en las grandes compañías, hay una estructura detrás que sí analiza lo que dices tú, esa parte de ingeniería social para entender toda esa estructura para lo grande, o hay, digamos, maquinaria disculpa que no encuentro tampoco las palabras, para, digamos, lanzar esos mensajes, bueno, el ransomware de manera automatizada, ¿no? Indiscriminado. Sí, depende mucho de las entidades. Definitivamente cuando se habla de entidades financieras, son las más ricas para un atacante, son las más Ujú, expertas. Entidades públicas, gubernamentales, entidades que afectan quizás a la gobernabilidad de un país. Eso es importante considerar porque mañana una infraestructura pública que sirve como un ministerio o como algún ente de control no va a tener la misma importancia si de pronto es la entidad del ejecutivo o la entidad del legislativo o entidades que son más propias de un efecto de gobernabilidad.
Me voy a inventar, si mañana llega un presidente X al poder y el presidente o los opositores o los alineados al presidente Y quieren atacarlo, evidentemente vamos a sufrir muchos más eventos. ¿Qué es lo que se tiene que estirar allí? Es entenderlo, porque realmente no podemos decir que tenemos en este momento la cura, o sea, tenemos en este momento lo que va a ser la panacea o la solución de todos los males. Tenemos que entender constantemente, tenemos que estudiar constantemente. La inteligencia, más allá de un efecto de investigación, porque la investigación se entiende que fue porque ya está sucediendo algo en la infraestructura, es que yo tengo que analizar, hacer analítica previa, los datos, convertirlos en inteligencia, que me permita tomar decisiones. Si de pronto yo veo que en mi entorno financiero están atacando en una manera X y Z y yo no estoy preparado como entidad financiera, evidentemente eso va a afectar muchísimo. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo mi entorno. Eso es un elemento básico. Nos ha pasado en infraestructuras financieras, por ejemplo, definitivamente es mucho más robusto el efecto de ciberseguridad que en una entidad quizás retail o en una industria, Claro. pero todos, absolutamente todos están siendo atacados. Es impresionante la tasa de ataques que están habiendo por todos lados. Porque las campañas, algo que lo mencioné en un foro, son muy sostenibles por temas numéricos. Yo si lanzo una campaña, lanzo 100 campañas para que me paguen $1,000 a 100 equipos para que les devuelva la información y si caen 40 equipos o el 40%, he recibido $40,000 de esa campaña. Imagínense qué beneficioso es a nivel numérico el ejecutarlo. Entonces, tenemos que estar preparados definitivamente para todo. Pues te doy muchísimas gracias por tu charla, muy, muy interesante. Podemos estar muchísimo tiempo y al final, bueno, por la concienciación y luego el poder valorar y pasa al final con el tema físico, ¿no? Que cuando uno se ve que está en un barrio pues un poco complicado, empieza a poner cerrojos por aquí, por allá, cámaras y aquí al final lo que estamos es en un barrio perpetuo porque Internet al final lo que hace es que no hay fronteras. Y entonces lo que tenemos que es concienciarnos y aprender con independencia de lo grande o pequeño, porque cuanto más grande se presupone, ¿no? que va a tener pues bueno, más personal o más capacidad, pero bueno, nunca se sabe por dónde pueden entrar y dónde pueden llegar, ¿no? Totalmente, totalmente. Debemos estar preparados e incluso independientemente de qué tipo de segmento de negocio estemos operando. La idea es entender cómo opera un adversario y protegernos, no esperar hasta que nos suceda, porque a veces esperar hasta que nos suceda va a ser más caro. Sí, exacto. Pues nos quedamos con eso. Esperar a que suceda puede salir mucho más caro. Y yo creo que no hay nadie en este planeta que tenga un ordenador que no haya visto alguna vez un robo de todos sus datos. Yo creo que lo hemos vivido todos de algo que era excepcional hace unos años y que ahora poco a poco eso también uno va buscando ya herramientas, ¿no? Y que esos robos van siendo más sofisticados. Gracias, Juan Carlos Izquierdo. Y entonces te vemos en la cuarta, ¿no? En el cuarto de Intelcom. Muchísimo, ya estoy invicto. He estado en las ya tres. estás fijo. Con muchísimo Bueno, gusto. nada, hasta siempre.